enhorabuena a mis compañeros de profesión, a Jenny, a Ana, a Aníbal, a Antonio, Iván. La verdad es que da gusto, siendo yo más joven, por no decir el más viejo, acabamos de seducir por los gestores internacionales, hablan muy bien inglés, pero yo quiero sinceramente que en España hay muchos talentos y cuidado sobre la gente joven, diciendo cosas tan interesantes y restaurando también. Os voy a explicar qué es Actifiel. Actifiel es un proyecto artesano. Nace hace 12 años, cuando decido comprar una SICAP que tiene una historia curiosa, que son 3 jugadores profesionales de fútbol que ya están retirados, jugaban muy bien al fútbol, son muy conocidos, gracias a uno de ellos ganamos un mundial en el 2010, pero les metieron un grado financiero porque llevan 5 años sin ganar un duro en bolsa, y al final es muy importante estar bien asesorado. Entonces, con dinero propio y dinero de amigos, en todos los 2 millones 400, y adquiero una SICAP con el objetivo de gestionar mi patrimonio y de ser un poco de ella. Tiene 12 años de track record, está centrado en grandes empresas enteras, de gran capitalización. Para que tengáis una idea, el 95% del patrimonio está en empresas que capitalizan más de 10.000 millones, un 5% entre las empresas pequeñas. Y estaba un poco descolocado cuando me dijo Ran que tienes que hablar de bolsa española porque bolsa española tiene un 1%. Pero hoy mis compañeros de tesis me quedamos tranquilos viendo que ellos tienen un fondo internacional y yo siendo europeo. Entonces ahora mismo a día de hoy solo tengo Banco Santander y Madrid y como os digo pesan un 3%. Ha tenido un track record digno en estos 12 años. Yo estuve un tiempo trabajando en Banca Mar, cuando trabajaba en Banca Mar, y esos años ni comercializaba, ni cobraba, y le prestaba la atención que le podía prestar, porque estaba trabajando en un sitio donde gestionaba más de 3.000 millones junto con Hammer Grants. Entonces sí que hay una inflexión positiva en el sentido de que los últimos 6 años que trabajo en solitario, dedicándome a gestionar la SICAP, pues ha dado una rentabilidad cercana al 13%, con esto que significa que básicamente si mantienes ese ritmo, a 5 años y poco lo doblas y a los 11 años lo has multiplicado. Ya os digo, el horizonte de inversión que recomiendo son al menos 5 años. Yo estoy centrado en empresas del stocks 50 y de los stocks 50. Ese es mi universo, con unas pequeñas selecciones, con ese 5% que luego ya algo que está en el stocks listing. Colgaré la presentación en actifiel.com para que podáis ver los detalles y las presentaciones previas son más... ¿De qué se trata? Yo tengo casi 30 años de experiencia en mercados financieros. Cuando alguien invierte en bolsa, la filosofía que hay detrás es tener en cuenta una regla que es básica, que es no perder dinero. Y la segunda gran regla es no olvidar la primera regla. Es decir, aquí se está para ganar dinero. Si tú haces un sistema muy sofisticado pero no ganas dinero, pues dedícate a otra cosa y busca un buen asesor que te gestione, que te gestione el asunto. ¿En qué se concreta? Que soy muy prudente, que diversifico, pero la diversificación excesiva, cuando es un fondo que tiene 100 valores, en el fondo, para la redundancia, la excesiva diversificación es una protección contra la ignorancia. Cuando ves a una persona que tiene 150 valores o 100 valores, es muy difícil que se conozca bien los 150 del universo de 600 y de esos elige 150. ¿En qué se traduce? En que suelo tener aproximadamente entre 30 a 40 valores y con cierto nivel de concentración. Las 10 primeras posiciones suelen representar en torno al 40, actualmente es el 50. Pues sí que hay cierto nivel de concentración y de convicción. Eso significa que cuando vemos algo de cierta calidad, que está a un precio razonable, compramos, y si ese valor, esa empresa, está especialmente barata, y tiene que estudiar las razones por las que está barata, esas dificultades sectoriales, dificultades específicas de la compañía, si son coyunturales, hacemos una apuesta muy decisiva. Luego veremos en Santander, pues como en el año 2022 llegamos a tener un 9% de precios en Santander. ¿Por qué? Porque estábamos comprando Santander a P4. A P4 da igual lo que pasara con el mundo, lo que pasara con Ucrania, lo que pasara con China, con Latinoamérica, con Estados Unidos. En una franquicia que tiene más de 100 años de historia, pues es simplemente tener paciencia. Pues este es un fondo en el que si tienes paciencia, o inviertes, ellos son los principales accionistas, en un club de inversión que no te va a dar grandes sustos, y veréis las rentabilidades que se concretan en que 12 años de antigüedad ha estado 2 años en negativo y 10 años en positivo.
Cuando decía antes que estaba un poco descolocado, pues veis el 33% de lo que tengo son multinacionales francesas, un 26% en Alemania, un 3% en España. Yo hago un análisis muy macro, estudio continuamente y leo qué está pasando a nivel de ciclo económico en las distintas grandes economías, por supuesto en Estados Unidos, en China, en Europa, y luego hago un análisis total, el estudio de las compañías. La suerte que tenemos ahora, los que cuando éramos analistas teníamos que esperar a que Telefónica nos enviara un fax o los resultados, el Banco Popular, ahora inmediatamente a través de Internet tienes mucha información. Ahora tenemos un exceso de información, que es lo importante, saber discriminar qué es relevante y qué no es relevante. Y esa es la labor del gestor analista, discriminar de esa grandísima cantidad de información que es sustancial. La gente me dice, ¿por qué tienes Francia si tiene un déficit público del 6,5%, grandes dificultades? Bueno, porque la gente en general se ha puesto corta de Francia. Y tengo empresas como Louis Vuitton, que en Francia pues, su gran mercado es China, a continuación está Estados Unidos, y Francia pesa relativamente poco, pero es verdad que es una pieza francesa. Puedo tener Sanofi. Sanofi factura, su mercado más importante es Estados Unidos. O sea, son francesas en cuanto a nacionalidad, pero son multinacionales, son presencia global. Por tanto, tengo que saber del macro global y de sectores y competidores globales. Por ejemplo, leo mucho de Estados Unidos porque hay empresas que tengo que tienen una presencia muy importante en Estados Unidos. Entonces, la información es fundamental. El gestor lo que tiene que hacer es discriminar qué es sustancial y qué es relevante de ese marasmo y de esa gran concentración soy más etiquetado. Es una cartera diversificada por sectores. Luego os comentaré que no he puesto cuáles son los valores más grandes que tengo. Pero, como os explicaba, tiene concentración. Las primeras posiciones ahora mismo son el 50%. Y como rango sectorial más importante, os diría, ahora hablo de Banco Santander, hace 3 años teníamos un 30% en banca y seguros, porque era muy simple. Al final, yo creo que las ideas, cuanto más simples, lo que hago marketing siempre. Cuanto más simple, mejor. Cuando tienes un entorno inflacionista, ¿qué tienes que tener? Aparte de bienes raíces, tienes que tener bancos y seguros, porque repercute directamente en la situación de tipos altos. Entonces teníamos un 30%, con cosas que han ido muy bien, como eran sobre todo bancos españoles, bancos italianos, que repercutían muy rápidamente las subidas porque hacían una realización de los activos muy rápida. Ahora estamos en un 8%. Hablaré de Santander, pero tampoco tienes que dar una idea española, tampoco es una grandísima convicción. Tengo un 1,5 en el Santander, para que tengáis una referencia. Yo creo que tiene recorrido, pero no era el recorrido que tenía evidentemente hace 2-3 años cuando estaba a 2,5 €, ahora está a 9,5. A lo bueno ya ha pasado, pero yo creo que no está caro. Está a un precio razonable y va a seguir dando pequeñas alegrías, ya no grandes alegrías. Este es el resumen de lo que os decía, de un neto positivo, 2 en negativo. Y bate al Stoxx 50 con dividendos pues en 3 puntos. Es algo, es un fondo, es una SICAV, pequeña, pero sigue siendo un club de amigos. Conozco prácticamente al 100% del capital. Son 39 millones de euros. Esto podría tener 1.000 millones y se gestionaría igual. La única diferencia es que en vez de vender 100.000 o tener 100.000 acciones de Doxitalia, tendría 1 millón. Sí, puedo liquidar a ficción en un día y el liquidativo no se mueve, porque son todos valores muy grandes. La gente me dice, oye, ¿por qué no coges pequeñas cosas sofisticadas, cosas que no conocen? Digo, no hay necesidad. Y lo simplifico con todo el respeto diciendo, ¿para qué vas a buscar salchichas de Francia si tienes solo miles? Entonces, prefiero empresas muy grandes, empresas muy consolidadas, donde el susto y la probabilidad de que tenga un susto enorme son pequeñas, entre comillas. Puedes tener alguna situación que se te presenta, tipo Volkswagen en su momento, cuando tienes un fraude y tienes un susto, pero la probabilidad de sustos frente a las pequeñas es mucho menor. El margen de error es mucho menor. Son modelos que llevan, algunas de estas empresas llevan 150 años funcionando. Me dice, oye, ¿por qué compras farmacéuticas? Pues estoy comprando Roche, que tiene un presupuesto de I+D de 12.000 millones de dólares. El otro día un amigo me preguntó, oye, viene una persona de Mallorca a ofrecerme la posibilidad de invertir para un fondo de 25 millones de euros para curar el cáncer en una patología. Pues invierte Roche. Pues están gastando en eso 4.000 millones al año, más posibilidades. Entonces, cuando vas a empresas grandes, puedes renunciar a la rentabilidad, pero ganas mucho en seguridad. Y lo veremos ahora en el caso del Santander. Ahora que estamos hablando mucho de inteligencia artificial, estas grandes empresas tienen acceso a que sus ventajas competitivas sean más sostenibles, porque tienen desarrollos tecnológicos que los diferencian más. Las empresas grandes acaban siendo más grandes. Cuando veis, por ejemplo, Louis Vuitton tiene un dato que es abrumador. Lo que gastan en publicidad es más que lo que suma todo el resto del sector. Cogéis Richemont, cogéis Salvatore Ferragamo, cogéis Kering,
lo que es, para todas las empresas del sector, el presupuesto publicitario, que al final es el gasto junto con personal más importante de una empresa de lujo, Louis Vuitton, Louis Hermès también, está por encima de la suma de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los momentos de crisis, pues sufre, pero acaba creciendo más, porque la gente concentra el gasto en una empresa grande y acaba siendo más grande. Entonces, bueno, pues tendrá un problema casi de monopolio. Pero a la medida en que sigue creciendo la clase media a nivel mundial, pues va a seguir creciendo. Esas son las historias que nos gustan. Que tiene que ver con lo que comentaba, si era lo interesante, Google. Pues empresas de crecimiento con ventajas competitivas y son diferentes. Yo os decía, es un fondo pequeño, pero podría ser muy grande por la tipología de empresas que tiene. Y con mucha satisfacción puedo hablar de equipo, porque ha sido 12 años en Aticien, los cuales 6 en total soledad, y era mi compañero para hablar con equipo. Entonces, ya tengo una persona con la que hablar y mi mujer está para mí. Ya le puedo contar la inversión al mismo criterio, que es un compañero que, como yo, pues tiene mucha experiencia y nos conocemos de hace 34 años y hemos trabajado 9 años juntos. O sea, en ese sentido, el proyecto, si era digno, pues era mucho más potente. Eso lo podéis ver en la presentación de mañana. ¿Por qué invertir? Pues bueno, tenemos 5 estrellas Morningstar, mirando entre los 322 fondos europeos de large caps que hay, con la categoría Value, no es el puesto Value, porque bueno, tengo la tecnología, yo creo que tampoco me he predecido como Value, pues estoy el número 10 de 322. Aquello que sale dignamente. Y algún amigo me dice, no sabía que eras tan listo, Juan Carlos. Yo tampoco, simplemente que estoy dedicado todo el día a leer, y cuando lees mucho, haces poco marketing, la actividad es como está prácticamente no. Cuando estás todo el día leyendo, lo que consigues es minimizar los errores, que es la clave. En esta historia de la bolsa no se trata de ser el más listo, se trata de evitar ser el más listo. Y eso que es muy de sentido común, pues al final cuando lo aplicas de manera recurrente, pues los resultados, por la propia experiencia, pues son estos. ¿Qué creo yo que se puede conseguir con una cartera de blue chips europeos gestionada con cierto cuidado, con cierto cariño? Pues en torno a un 10% anualizado, que básicamente es un 3% de dividendo y un 7% de generación de beneficios y de crecimiento. Por eso la bolsa es diferencial respecto a la renta fija, porque tienes crecimientos nominales, tienes crecimientos asociados a la inflación en buenas empresas. Entonces, la clave, y esto está súper estudiado y lo dice la gente que sabe, es en bolsa tienes que estar invertido, porque hay 3 días buenos al año que no sabes cuáles son, pero si tú haces el estudio del Standard & Poor's 500 en los últimos 50 años y les quitas los 3 días buenos de cada uno de esos 50 años, te sale un retorno muy pobre. Entonces, cuando me vienen los accionistas y me dicen, oye, ¿qué tortazo se ha pegado al mercado? ¿Qué estás haciendo? Y digo, pues estoy comprando. ¿Cómo que estás comprando? Sí, porque llevo esa acción. Esta mañana hablaba con Jaime, estamos comprando una tecnológica que compramos todas las tecnológicas, está en mínimos de 6 años. Yo los vi hace 8, que vinieron son una tecnología francesa y vinieron a verme y me quedé en ese momento diciendo, qué caros están. Esta mañana estamos comprando. Después de 8 años se ha costado barata. Y ocurre una cosa muy curiosa. Cuando llevas años en los mercados, ves cosas curiosas y las analizas de una perspectiva, yo creo que te da cierta tranquilidad. Yo estuve unos años vendiendo unos fondos de una gestora británica norteamericana y eran muy listos. Pero venía un gestor de Estados Unidos y contaba, yo tengo un procedimiento de inversión que es que si cae la cotización un 15%, yo vendo. Yo todo stop loss. Entonces nos reunimos el comité y decidimos si volvemos a reinvertir. Muy bien, muy bien. Y yo decía, ¿qué comité y esto? Entonces, ¿no? Realmente, si tú tienes convicción en la empresa y no ha cambiado nada sustancial, lo que tendrás que plantearte es si ese 15% obedece a un factor realmente grave o algo meramente coyuntural. El otro día Adidas cayó la conferencia con un 10%. Y era porque el consejero delegado dijo que Estados Unidos, pues en vez de crecer a 2 dígitos, habría crecido un 8, pero iba a crecer más de un 10. O sea, te podrías poner a caer un 10, y yo pensé que con el stop loss te está vendiendo para comprar para mañana. Eso, unido a la creciente presencia de máquinas, todos estos algoritmos que básicamente están programados para que si sube la volatilidad tengo que vender, eso para la gente que se mira a las empresas es una oportunidad. Que tiene paciencia. Esto es, como decía Warren Buffett, la bolsa es un sitio donde se trasvasa dinero del impaciente al paciente. El que no sabe, el que sabe. Si tienes conocimiento y paciencia, pues en manos de cualquiera de las personas que han hablado, que tienen criterio, os lo veis razonablemente bien. Pero la ignorancia y el apalancamiento, eso es un desastre. Entonces, no penséis que esto es fácil. Estos son principios sencillos de difícil aplicación. Entonces, es importante que estéis en buenas manos, de un banquero privado, de un fondo, de una SICAP, lo que sea. Esa es la visión que os traslado.
Vamos a hablar de Banco Santander y os lo he resumido muchísimo. Banco Santander es un banco que en el año 2015 hace una ampliación de capital de 6.000 millones de euros. Y la gente dice, bueno, ampliación de capital en niveles bajos, esta gente no tiene suficiente capital. Y esa ha sido la gran discusión que ha habido sobre el Banco Santander. Que no tenía capital suficiente, que su Tier 1, su Core Tier 1 era inferior a lo que regulatoriamente debía tener. Y esa desconfianza ha durado durante muchos años de una manera razonable. Se ha resuelto en los últimos 2-3 años. ¿Por qué la cotización ha pasado los últimos 2-3 años de repente de 3 y pico a 9 y pico? A capitalizar, pues antes del todo, 62.000 millones ya era 140.000. Pues el nivel de capital ha pasado del 11,6 al 13,10. Con unos beneficios que en vez de ser 8.000 millones, 8.200 ajustados, ahora son 13.000 y pico, y dentro de 2 años van a ser posiblemente 15.000. Porque se ha dejado atrás la duda más importante. Eso es el resumen de lo que es Banco Santander. Podemos hablar de Brasil, de España, de México, de Estados Unidos, casuísticas variadas. El punto más importante es el nivel de capital. Esa duda que había sobre el nivel de capital. Si tenían que ampliar de nuevo capital, si eran esos 7.000 suficientes. El mercado ahora dice, no, van sobrados de capital. Han dicho que quieren entre un 12 y un 13 y ahora tienen un 13,1, con lo cual están comprando otra cartera. Lo que ha hecho muy bien el sector europeo en su conjunto es comprar una cartera a un precio muy barato. Y el que ha sido el rey de eso ha sido Unicredit, con Andrea Ortega. Nosotros invertimos en Unicredit cuando capitalizaba 15.000 millones. 15.000 millones en un banco que a día de hoy, que han pasado 4 años, gana 10.000 millones, estábamos comprando un y medio hace algo menos de 4 años. Pues esas son las oportunidades. La gente dice, no, yo no invierto en bancos si es una caja negra. Bueno, es una caja negra si compras el banco Pichicha. Si estás comprando un banco de primer nivel a nivel europeo, pues puedes tener algunas dudas, pero la mejor supervisión que hay en el mundo es la supervisión bancaria europea. Y todos los que tengan que ampliar capital lo han ampliado. Entonces, esas dudas sistémicas sobre el capital, en el caso de Santander, están resueltas. ¿Y qué es muy importante aparte del nivel de capital? El sector tecnológico, el sector bancario se beneficia mucho de la tecnología. Cuando estamos hablando de que hay ganadores y perdedores en cada uno de los segmentos con la inteligencia artificial, el sector bancario es uno de los sectores que más está beneficiando de la tecnología. Cuanto más grande, más puedes invertir en tecnología. ¿Qué permite la tecnología? Reducir costes, están automatizando muchísimos procesos y están mejorando mucho la productividad comercial. Entonces, reducción de costes, incremento de ingresos. Ahora va un banquero privado, toca 2 teclas y ya sabes, si cualquiera de ustedes les ha contado las posiciones que tienen en la Caixa, en Bankinter, en Santander, ya sabe perfectamente el perfil de riesgo que tienes, los productos que te tienen que ofrecer. Antes era todo muy artesanal. Entonces, reducción de costes, mejora de ingresos, eso va directo, el apalancamiento operativo con grandes resultados. Entonces, es un banco que tenía en el año 2019 tenía una rentabilidad sobre tangible equity del 11,8, ahora tiene casi de 17, y la fecha importante es febrero, 25 de febrero de 2026, van a hacer un Capital Markets Day, donde van a hablar de objetivos de saldo 2028. El Santander va a ser uno de los pocos bancos a nivel mundial que está en el club del ROTE superior al 20%. Entonces, bueno, pues sigo teniendo acciones del Santander, me parece interesante, pero por ser muy sincero, ¿qué tengo más? BNP Paribas. Como tienes un banco francés, bueno, pues Francia es un 20% del beneficio de BNP. Parece que es el término relativo más barato. Pero Santander considero que sigue siendo una opción todavía interesante. ¿Qué es lo que están anunciando? Compras de autocartera, 10.000 millones, han vendido a un buen precio Polonia, han comprado a Sabadell la filial que tenían en Reino Unido. Pues las grandes dudas, y la tercera que era, oye, tienen una filial como la BBVA en Estados Unidos, que entre comillas no es muy brillante. La verdad se han mejorado mucho la calidad de Estados Unidos, ya está ganando pues casi 2.000 millones de euros al año. Las dudas sobre esa unidad de negocio yo creo que se han disipado. Y la verdad es que tenemos que ver ahora qué ocurre con Brasil. En Brasil es una cosa muy curiosa porque cuando bajan los tipos de interés, es lo que se está previendo, lo que hacen es ellos reprecian muy rápidamente el funding y mantienen unos préstamos, unos activos a un tipo elevado y el funding les baja rápidamente. Por lo cual el margen de intermediación, el margen financiero mejora. O sea que yo creo que una de las sorpresas positivas que va a haber va a ser Brasil a futuro, a pesar de una economía con un real muy deprimido, porque es una economía muy fácil. Entonces, el resumen de Santander es que todavía sigue habiendo valor, ha pasado lo peor y
bueno, pues el sector financiero europeo se ha comportado muy bien. Yo creo que en términos generales no está caro, ya no está tan barato, pero es una opción bastante segura, donde se tener una buena rentabilidad por dividendo, van a seguir comprando tu cartera y sobre todo, como os digo, van a generar una rentabilidad sobre activos muy atractiva y muy diferencial, que va a ser pues, de los mejores tipos a nivel mundial, comparado a los grandes bancos norteamericanos, a un banco suizo, a las rentabilidades sobre tangible equity realmente espectaculares. Las dudas vendrán cuando esta gente llega al momento, pues con la acción un poco más alta, se pueda animar a hacer fusiones y adquisiciones. Si fue lo que Emilio tiene en su momento, fue muy activo. Pero están relativamente tranquilos, eso es un paso que a lo mejor ocurre dentro de 2 o 3 años. Y esto, pues, sería comentar de afición y específicamente, vamos, de muchísimas gracias.